El capítulo 3 del libro de Daniel nos relata una historia maravillosa. Es un relato de esos que uno lee y desearía que no tuviera fin. Es un relato de esos que uno, en cuanto se empieza a meter en la historia, uno no quiere salir, quiere que continúe. Ahí encontramos al rey Nabucodonosor, que ha erigido una estatua muy alta, ha mandado a construir una estatua de oro y en homenaje a sí mismo, porque quería que todos se postraran y adoraran, en realidad, que adoraran al rey por medio de esa imagen. Dice la palabra de Dios que al sonido del cuerno, la flauta, la lira y el arpa, del salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones, lenguas debían postrarse y adorar. Y así sucedió. En cuanto sonó la música, todos se postraron y adoraron, salvo tres jóvenes. Tres jóvenes que habían decidido no hacerlo porque ellos tenían a un Dios, al verdadero Dios. La Biblia relata que unos caldeos se acercaron al rey y pusieron la queja de que había tres judíos en medio de aquella multitud, de aquellas todas naciones y todas lenguas. Habían tres judíos que no se habían postrado, que no habían adorado aquella estatua, y que encima estos tres jóvenes estaban al frente de la administración del reino de Babilonia. Y dice el versículo 12 del capítulo 3 de Daniel, profeta mayor, dice Daniel 3:12, la segunda parte dice: estos hombres, oh rey, no te hacen caso. Así que aquellos que vieron que los judíos no se habían postrado, que estos tres jóvenes no se habían postrado, fueron corriendo directamente al rey Nabucodonosor a poner la queja. Y esto enfureció al rey. Dice el versículo: estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Así que enseguida el rey mandó a traerlos para preguntar si era aquella historia que preguntaban, que comentaban aquellos hombres, era verdad. El rey dijo: bueno, si no se han postrado, quiero que vengan aquí y saber si es verdad y cuál es la razón. Y es en este punto de la historia en donde encontramos el pasaje que vamos a leer hoy y que vamos a tomar como base, como texto clave para nuestro sermón. Y que da título al mensaje. ¿Recuerdan la palabra? ¿Te estás quemando? Cuidado. Pues el título del mensaje en esta mañana es Rescatados. Rescatados. Y vamos a tomar el versículo 3 del 16 al 18. Dice la palabra de Dios así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: recuerdan que el rey los ha mandado a traer para pedirles explicaciones. Y aquellos tres jóvenes dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, y eso es para subrayar en la Biblia, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Saben? El rey Nabucodonosor, los reyes en aquel entonces, año 620 antes de Cristo, mientras el pueblo de Israel estaba en cautiverio en el territorio de Babilonia, en ese tiempo los reyes tenían una autoridad absoluta, eran prácticamente como un dios aquí en la tierra. Y esos tres jóvenes, qué valentía que tuvieron para poder responder al rey Nabucodonosor de esta manera. Ciertamente, para estos jóvenes no era el mejor momento de decir que creían en el verdadero Dios, que amaban a su Dios y que no se iban a postrar delante de ningún ídolo. La aflicción y la angustia que tenían que estar viviendo a causa de ese encuentro con el rey cara a cara, ciertamente era extrema. Y es por eso, hermanos, que en base a estos tres versículos que hemos leído, yo quiero destacar
3 actitudes que nosotros como cristianos debemos tener para afrontar los momentos de aflicción y los momentos de angustia. Seguramente Sadrach, Mesach y Abednego estarían viviendo su peor momento desde que habían sido cautivos en el reino de Babilonia. Así que la primera actitud que debemos tener, hermanos, es que debemos tener convicción. Convicción. Fíjense lo que dice el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tremenda respuesta la de estos 3 jóvenes y tremenda convicción. La convicción, hermanos, es la seguridad de que en lo que crees es real. Amén. Eso es convicción, eso es estar plenamente convencido. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También tenemos en 1 Timoteo 1:12 que dice el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto. Padecía persecución, padecía afrentas a causa del Evangelio, por predicar el Evangelio, y el apóstol Pablo responde así a su hijo espiritual Timoteo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¡Wow! Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, a día de hoy necesitamos hombres y mujeres de convicción. No vivimos por emoción, vivimos por convicción. No vengo al culto porque me siento bien, vengo al culto porque lo necesito, porque es bueno para mí. No oro porque hoy siento ganas de hablar con Dios. No, hermanos, oro porque es necesario para mi vida. Porque si no hablo con el Señor a día de hoy, al día de mañana, por la mañana, en la tarde, en la noche, me muero. Necesitamos ser hombres y mujeres de convicción. Estos 3 jóvenes eran del reino del sur, de Judá. Cuando el rey David murió, quedó Salomón a cargo del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel sufrió una división, y la división fue entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama Israel, el reino del sur se llama Judá. Y es allí, en el reino de Judá, en el reino del sur, donde se encuentra como capital Jerusalén en aquel entonces. Ahora Israel es una sola nación. Antes con David era una sola nación, con Salomón se dividió y después ahora ha sido otra vez una nueva nación. Así que estos 3 jóvenes estaban en el reino de Judá y ellos vivían en Jerusalén, ciudad que el imperio de Babilonia había sitiado y había mandado a traer cautivos a su tierra a los hombres más sabios y a las mujeres más hermosas. Entre ese grupo de esclavos que traían estaba Daniel el profeta, muy jovencito. Se cuenta, según los eruditos, que desde muy jovencito fue cautivo. Algo similar a lo que está pasando ahora. Es como si Rusia finalmente termina invadiendo Ucrania y coge a la gente más especial, más sabia, que sea más inteligente, y la lleva a Rusia para explotarles. Pues eso fue lo que pasó con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos llegan cautivos al territorio de Babilonia, dice la Biblia, allí en Daniel capítulo 1, verso 8, la siguiente frase: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sus 3 amigos que estaban con él decidieron de igual manera, porque eran hombres jóvenes de convicción. Ellos sabían muy bien a quién habían creído. Y es aquí donde podemos encontrar, ustedes han escuchado ahora para cuando comenzamos el año, ¿no?, que vamos a hacer dieta. Yo ayer le decía a mi esposa, el lunes voy a empezar, porque es que ya me pesé. He subido como 6 kilos en 3 meses. Todo el trabajo del año pasado se quedó en nada. El lunes empiezo a ver si es verdad. Pero voy a empezar, tengo que empezar, es necesario. ¿Saben una cosa? Ahora está de moda
El ayuno ¿Cuánto han escuchado el ayuno intermitente? Que es muy bueno, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que eso es de ahora? Ya. Daniel fue el que lo inventó. El profeta Daniel. Es bíblico ayunar. Ayuno intermitente. Y es de los mejores que hay. Lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Daniel y en el capítulo 10. Es sano para la salud. Los médicos que han estudiado 5 o 10 años, hoy en día están descubriendo que el ayuno es bueno para la salud. Amén. Hay personas que van con algunas enfermedades al médico de cabecera y el médico le dice, vea, ¿sabe qué? Cómame una vez al día a las 2 de la tarde, por ejemplo, y coma verduras. Pues el ayuno de Daniel. A ver si esta semana me pongo con el ayuno de Daniel. A mí me gusta mucho la carne, pero bueno. Vamos a ver. Daniel en su tiempo podría, o en este tiempo podría haber sido perfectamente un buen influencer. Si tuviera YouTube, si tuviera Instagram, estarían todos ahí detrás de él. A ver, ¿cómo es que es el ayuno, Daniel? ¿Sí o no? Nosotros podemos promover ese ayuno, decir, el ayuno es bíblico. Daniel no se contaminó. Ni Daniel ni sus 3 amigos se contaminaron. Ellos decidieron no contaminarse a pesar de que el rey Nabucodonosor había previsto tener para ellos muchos favores, porque sabía que ellos eran muy listos. Y dijo, pues yo voy a aprovechar a estos 4 jóvenes, a aquellos que más saben, que son inteligentes, y le voy a dar privilegios. Ellos tenían muy buena comida, pero ellos decidieron no contaminarse. También en Daniel 1:7 encontramos al jefe de los eunucos que les cambió los nombres a ellos 4. Dice la palabra de Dios en Daniel 1:7. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Los verdaderos nombres de estos 4 jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El diablo, hermanos, siempre va a buscar la forma en que te contamines. Te va a seducir para que ya no leas la Biblia, para que no vengas al culto, para que no ores, para que no te presentes delante de Dios cada día en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El diablo, hermanos, y sus demonios no te quieren. Y quiero que sepas esto. No te quieren, Satanás te odia. Y cualquier cosa parecida a amor por parte del enemigo es mentira, porque él es padre de mentira. Él hará todo lo que esté a su alcance para que te llames mentiroso, para que tu nombre cambie a ser adúltero, fornicario, avaro, ladrón, pornográfico. Fíjese, qué tremendo que es Satanás. Daniel, su significado es Dios es mi juez. Pero una vez que el enemigo logra sacarte de tu condición original, de la identidad que tú tienes y traerte a su territorio, cambia tu nombre. Porque es en ese proceso donde tú has caído en el pecado. A Daniel le puso Belsasar, que quiere decir el príncipe de Bel, un dios pagano. A Ananías, que su significado es amado del Señor, le puso Sadrach, y su significado es iluminado por el Dios Sol. Ídolos. A Misael, que su significado es ¿quién es como Dios?, lo llamaron Mesac, que quiere decir ¿quién es como Venus? Porque eso es lo que hace Satanás. Él te roba la intimidad para que ahora tú adores ídolos. Azarías quiere decir el Señor es mi ayudador. Le cambiaron el nombre por Abednego, que quiere decir un siervo de Nego, otro dios pagano, otro dios de aquel entonces. Pero nada más lejos de la realidad, Satanás y sus demonios están empecinados en cambiar tu nombre de hijo de Dios y de hija de Dios, para ponerte ahora como mentiroso, ladrón y toda clase de adjetivos relacionados al pecado. Hermano, en esta mañana quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que no te rindas a los dioses
que te quieren ofrecer una vida mejor sacrificando tu relación con Dios. No dejes que el Dios dinero te aparte de la comunión con tus hermanos. No lo dejes, no lo permitas. Prioriza al que está primero. Prioriza al que tiene el lugar. Dios es el dador de todas las cosas. Y si por alguna razón Dios te está bendiciendo, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús que te plantees bien y analices bien si realmente merece la pena perder la comunión con Dios, por ejemplo, para venir a congregarte o ganar dinero. ¿Qué vale más, tu alma o un par de horas de trabajo? No dejes que el Dios dinero te aparte de la comunión con tus hermanos. No permitas que el ídolo de la vanidad te convierta en alguien egoísta, caprichoso y que no tiene amor por los demás. No lo permitas. Deja de mirar tu propio ombligo y empieza a mirar alrededor. Hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y la gran necesidad que hay hoy en día no es que las personas tengan mucho dinero, no es que las personas tengan muchas casas, no es que tengan muchas posesiones. La gran necesidad que hay hoy en día es la necesidad de Cristo Jesús en los corazones de un mundo que está batido y perdido en sus delitos y pecados. No dejes que el enemigo cambie tu nombre, hermano. No se lo permitas. Plántate firme y dile: escrito está, soy hijo de Dios. Y tú conmigo no vas a poder. Plántate en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos ser hombres y mujeres de plena convicción, saber bien a quién hemos creído. Lo necesitamos, es de carácter urgente. Y la pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿estás plenamente convencido en quién has creído? Y otra más, ¿te mantendrás firme a Dios, cueste lo que te cueste? Aquellos 4 jóvenes, aunque en los versículos que hemos leído encontramos solamente a los 3, no a Daniel, aquellos jóvenes no se doblegaron, no se arrodillaron ante la propuesta tentadora del enemigo. Así que, en primer lugar, tenemos que, la primera actitud es una convicción fuerte, ser hombres y mujeres de convicción. En segundo lugar, la segunda actitud que debemos tener para momentos de aflicción y de angustia es que debemos tener confianza. Versículo 17, Daniel 3:17 dice así: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¡Wow! ¡Qué confianza!, ¿verdad? ¡Qué tremenda confianza! ¡Qué confianza la de estos jóvenes! ¡Qué confianza la que tenían en Dios, hermanos! Necesitamos confiar plenamente en el Señor. Amén. Y si no, piensa, haz un ejercicio ahora mismo, piensa: ¿cuándo te ha abandonado Dios? ¿Cuándo? No lo vas a poder pillar, nunca, porque siempre ha estado ahí, para cuidarte, para animarte, para levantarte, para restaurarte. Dios siempre está. Jesús es el amigo fiel que nunca falla. Amén. Los hombres fallan, amén. Los amigos fallan, los hijos fallan, los padres fallan. Todo el mundo falla, pero Jesús permanece para siempre. Amén. Jesús está ahí con nosotros. Fuerte el aplauso para el Señor. Hermanos, hay que tener mucha confianza en Dios para ser capaces de responder de esta manera. Sin embargo, dicha osadía, dicha confianza en Dios serían las que los llevarían a ellos a vivir el infierno en sus propias carnes. Fue precisamente esa respuesta que dieron al rey Nabucodonosor la que hizo que le cambiara a este hombre la cara y que mudase y que mandase a calentar el horno 7 veces más fuerte de lo habitual, de lo acostumbrado. Y es que, hermanos, siempre que tú te opongas
al diablo y a participar de sus planes maquiavélicos, hará que su cara le cambie al pájaro ese. Siempre, siempre. Porque Él da por sentado que como somos débiles, va a poder tentarnos y vamos a poder caer cada vez que le dé la gana. Siempre que nos plantemos firmes delante de Satanás y le digamos, escrito está, mi confianza está puesta en el Señor, le va a mudar la cara, hermano, y se va a enfurecer aún más, aún más. Es más, puede ser que en algún momento te veas metido en una situación que parece no tiene salida por ser leal a Dios, por tener convicción, por tener tu confianza puesta plenamente en el Señor. Yo recuerdo, mientras estábamos estudiando en el seminario en una ocasión, y voy a tomarme esta licencia, teníamos un examen que era un examen muy difícil y era una asignatura muy preciosa, Gálatas y Romanos. Y recuerdo que mi esposa estaba muy angustiada porque estábamos involucrados en diferentes servicios en iglesias cercanas a la facultad de teología donde estábamos. Y no había tiempo para estudiar. Yo sí había podido estudiar, pero a ella le había costado un poco porque aparte estaba con la casa, con los chicos. Y recuerdo que fuimos a presentar ese examen. De hecho, nos hicieron el examen en otro horario, nos dieron esa ayuda, pero no había estudiado y era un examen larguísimo, difícil, había que aprenderse un montón de versículos de memoria, no sé si eran 30 versículos de memoria, de Gálatas, Romanos, y tremendo. El caso es que la maestra no estaba, había un compañero de una clase superior que era el que tenía que vigilar, pero la maestra le había dado orden a este compañero que nos dejara solos, solamente estábamos ella y yo en el aula y teníamos la Biblia aquí al lado. Así que era muy sencillo, yo tenía un poco más de memoria y me aprendí algunos, a ella le costaba más. Y recuerdo que ella después me decía, tuve una tentación en el día de hoy, una tentación enorme. Porque salimos y le pregunté, ¿qué tal te fue? El examen estaba chungo, ¿no? Estaba difícil, ¿no? Ella, uy, sí. Me dijo, la verdad, yo creo que lo voy a suspender. Porque hay un montón de versículos que habían allí que me sabía algunos, otros como que llegaban, no llegaban. Yo estaba seguro que lo iba a aprobar, aunque una nota bajita, pero yo sabía que lo iba a aprobar. Y me encantó una cosa que me dijo ella, me dijo, pero tuve la tentación porque tenía la Biblia al lado, no había nadie vigilándonos, tuve la tentación de poder coger la Biblia, abrirla y empezar a apuntar. Dijo, pero ¿a quién voy a engañar? ¿Voy a engañar a mí mismo? ¿A quién voy a engañar? Podré engañar a los hombres, podré engañar a la maestra, pero Dios que todo lo ve, no le podemos engañar, hermanos. Ella decidió no mentir. Hermano, y esto nos enseña que en ocasiones vamos a tener que perder. La nota fue negativa, perdió el examen, lo perdió, pero tenía su conciencia tranquila delante de Dios. Tuvo que recuperar y estudió para recuperar. Hermanos, ese es el tipo de confianza que debemos tener como hijos de Dios. La trampa es del enemigo, los chanchullos es de Satanás. Las mentiras son del diablo y de sus demonios. Necesitamos ser hombres y mujeres de convicción y tener nuestra confianza puesta en el Señor. En muchos momentos tendremos que dejar escapar oportunidades grandes a los ojos del mundo, de éxito tal vez, con tal de seguir a Cristo. Sadrach, Mesach y Abednego habían perdido todos los privilegios de ser esos jóvenes sabios que un día habían sido arrebatados de su Jerusalén natal para ser administradores del imperio babilónico. Ahora habían pasado de ser héroes a ser reos de muerte, condenados al horno de fuego ardiente. Su convicción y confianza en Dios los había llevado a ser atados por los hombres fuertes que el rey Nabucodonosor mandó para echarles en ese horno de fuego ardiente. El rey no dudó ni titubeó. Dijo, ustedes no se postran a adorar a mi ídolo, a este ídolo que yo mismo he mandado a construir, pues deben morir. Van para el horno de fuego. Yo te pregunto en esta mañana,
¿Tienes la suficiente confianza como para saber que si te lo quitan todo, aún tienes a Dios? Amén. Amén. ¿Tienes esa confianza, hermano? Así que hemos visto, en primer lugar, que debemos ser hombres y mujeres de convicción. En segundo lugar, hombres y mujeres que confían plenamente en Dios. Y en tercer lugar, hermanos, la tercera actitud que quiero destacar en esta mañana es que debemos ser hombres y mujeres de fidelidad, fieles a Dios. Amén. Daniel 3:18 dice: y si no, aquellos tres jóvenes respondiendo al rey, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Es decir, sea que muramos o sea que vivamos, no nos postramos, no lo hacemos. Eso se llama convicción, eso se llama tener confianza, eso se llama ser fieles a lo que hemos creído, hermanos. Amén. Necesitamos ser ese tipo de hijos de Dios, seguidores de Cristo. El mundo y sus corrientes quieren arrastrarnos. Necesitamos estar bien firmes y planteados. Me encanta saber que estos jóvenes tenían el pack completo. Eran jóvenes de convicciones, de confianza plena en Dios, pero además eran fieles al Señor. Eran fieles. La historia continúa diciendo que aquellos hombres terminaron tirando a Sadrach, Mesach y Abednego al horno, y que cuando fueron a tirarlos estaba tan caliente el horno que ellos mismos murieron. O sea, los guardianes los tiraron y murieron. Cayeron muertos allí, desplomados. Dicen los eruditos, los estudiosos, arqueólogos, que el horno, lo más probable era un horno donde se fundía ladrillos. Así que era un horno muy grande, de un buen tamaño, que tenía forma circular. Tenía una abertura de frente, pero luego tenía una rampa y una entrada por encima. Dicen que probablemente a estos tres jóvenes los echaron por encima. La sorpresa para todos fue, la sorpresa fue para todos los que estaban presenciando aquel espectáculo, y aún más cuando para el rey, que empezó a ver algo inusual, se le cambió la cara de asombro al notar que dentro del fuego no solo se veían esos tres jóvenes, había ahí otra persona. Gloria a Dios. Había ahí otra persona. Y la pregunta del rey Nabucodonosor no se hizo esperar. Daniel 3, 24 y 25. Vamos a leerlo, dice así. El rey Nabucodonosor: ¿no echaron a tres varones dentro del fuego? Y le respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El rey no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, no lo sabía. Ahora solo tenía que reconocer que estos jóvenes tenían de su lado al verdadero Dios, no a una estatua muda, sorda, ciega, que no oye, que no ve, que no huele, que no palpa, que no siente. Sadrach, Mesach y Abednego fueron presionados para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio. Confiaron que Dios los libraría y estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Hermanos, si Dios siempre rescatara a los que son fieles a Dios, entonces los cristianos no necesitaríamos fe. No la necesitaríamos, porque por lógica lo haríamos. Nuestra creencia sería un seguro de vida y no cabrían las personas haciendo fila para obtener aquella póliza. Debemos ser fieles a Dios, ya sea que Él intervenga o no, ya sea que Él obre o no obre a nuestro favor. Debemos ser fieles a Dios. La Biblia dice que se juntó toda la gente más influyente del rey, sátrapas, gobernadores, capitanes,
y los consejeros para ver cómo el fuego no pudo quemar a estos varones. Estaban observando de primera mano cómo el fuego no había podido quemar a ninguno ni sus cuerpos. Ni siquiera el cabello se les había quemado, ni siquiera olían a chamuscado. Solamente la soga con la que habían sido atados había sido quemada. Hermanos, ningún ser humano puede atarnos si Dios quiere librarnos. Ningún demonio va a atarnos cuando tenemos de nuestro lado al Señor, al Espíritu Santo. Amén. Su ropa intacta, no había olor a fuego, y ante este panorama lo único que puede hacer el rey Nabucodonosor es rendirse ante el verdadero Dios. El que quería que le adoraran reconocía quién era el que debía ser adorado. Amén. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Daniel 3:28 dice: bendito sea el Dios de ellos. Está hablando el rey Nabucodonosor ante todas aquellas naciones, ante todas aquellas lenguas, ante la gente más influyente de su entorno, sátrapas, gobernadores, consejeros, sabios, ante todo el mundo, y tiene allí delante a estos tres jóvenes que han sido librados del horno de fuego. Y lo único que le queda y le resta por decir es: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Y hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que cada vez que encontramos en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová, se refiere a una teofanía. Una teofanía quiere decir que es una muestra de Cristo, o sea, de Jesús en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Dice que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Ángel, Jesús. Siervos, nosotros, que confiaron en él. Wow. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.